Canal Tech, tecnología desde el pupo del mundo. Muy buenas noches amigos del mundo. Realmente este es un momento muy grato y después de mucho esfuerzo realmente estamos llegando a ustedes con una señal de Canal Tech. Esto es tecnología desde el pupo del mundo, desde los estudios, desde las pequeñas instalaciones de Tiquinauta. Pues nos es grato poder recibir también a algunos amigos dentro de este programa, que lo iremos transmitiendo quincenalmente en inicio. Veamos si funciona y lo haremos semanalmente. Yo sé que con su apoyo vamos a estar saliendo con este proyecto de tecnología desde Ecuador. Ya está conmigo el motor de Tiquinauta, Andrés Salazar. El apoyo para las coberturas periodísticas y para todo lo que ustedes leen a través de nuestra blog, de nuestra red de blogs Tiquinauta. Andre, muy buenas noches, la bienvenida a todos nuestros amigos. Buenas noches, un gusto realmente empezar este proyecto. Llevamos mucho tiempo instalando cables, instalando cámaras y finalmente hoy estamos estrenando Canal Tech, un programa de tecnología hecho por ecuatorianos para Ecuador, para llevar información tecnológica al país, que es lo más importante ahora. Entonces empezamos con Canal Tech. Por supuesto, tenemos temas interesantes, todavía algunas cosas en análogo, pero de todas formas muy útiles para poder seguir avanzando en nuestro programa. Entre los avances, entre la información que vamos a tener esta noche, pues tenemos a importantes invitados. Y está con nosotros Cristian Espinosa, quien es el usuario @coverdigital, todos ya lo conocen, creo que es una de las personalidades de este mundo digital, y hoy que vamos a hablar de Internet en el Ecuador, de su historia, de sus logros, pues vamos a estar con él dialogando. Ya se encuentra aquí como todo un experto en periodismo digital, dándole a la cobertura móvil, que esa es realmente una de sus fortalezas. Y también está con nosotros ya Adriana Albán. Con ella vamos a abordar el tema súper importante del activismo en Internet. Se vienen cosas muy fuertes. Teníamos invitados también del Ministerio de Telecomunicaciones, esperemos que lleguen a Quito y que sobre todo hayan podido tomar el avión. Andre, ¿de quién se trataba en este caso? Bueno, iba a estar con nosotros el economista Byron Vázquez. Nos informaron que hubo un retraso en el vuelo de Guayaquil, entonces estamos esperando que logren llegar acá a nuestro programa. Entonces, si es que logramos su presencia, estaremos hablando con él en una entrevista sobre conectividad de Internet aquí en Ecuador. Por supuesto, para saber las cifras, la actualidad, cuánto de penetración de Internet tenemos, cuánto uso le estamos dando también a las nuevas tecnologías. Y la verdad es que me siento ahora así como bajo todas las luces, quemando aquí en el estudio, pero bueno, es parte del programa. Ande, vamos a arrancar con el primer tema, ¿qué te parece? Perfecto, no eres el único que se quema, yo también estoy, no sé si es por la emoción del primer programa, pero creo que son los exacto, nervios. Los nervios. Entonces vamos a empezar con el primer tema, que es Internet y conectividad en Ecuador. Hemos preparado un pequeño video que cuenta sobre el Internet, cómo comenzó y qué pasa en Ecuador con el Internet. Vamos a ver. Inventos anteriores como el telégrafo, teléfono, radio y ordenador fueron las bases de esta revolución llamada Internet. Sin embargo, el Internet nació a finales de la década de 60 en los Estados Unidos, como parte de un proyecto de comunicación para las fuerzas militares. ARPANET fue el proyecto que puso en marcha el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, con acceso únicamente para departamentos militares, empresas armamentísticas y universidades, con el objetivo de compartir recursos e información entre estos entes de investigación y buscar una forma de mantener las comunicaciones del país en el posible caso de una guerra nuclear. Ya para 1969, el Pentágono de los Estados Unidos inició su propio proyecto con el establecimiento de la primera red en la Universidad de California, con otras 3 redes adicionales. La definición red de redes es porque no solo interconecta computadoras, sino redes de computadoras entre sí, entendidas como el conjunto de máquinas que se comunican a través de alguna conexión, ya sea un cable coaxial, la fibra óptica, la radiofrecuencia, líneas telefónicas, entre otras, con el objetivo de compartir recursos. En 1984, la Fundación Nacional para la Ciencia inicia una nueva red de redes, vinculando en una primera etapa a los centros de supercómputo de los Estados Unidos a través de nuevas y más rápidas conexiones.
Esta red se conoció como NSFNet. Con el tiempo, el proyecto inicial denominado ARPANET se disolvió. Es a partir de 1990 cuando comienza a hablarse de las autopistas de la información, dentro de las cuales Internet ocupa un lugar más que destacado. Esta denominación sirve en realidad para hablar de todos aquellos recursos electrónicos que en la última década han permitido aumentar el intercambio de información entre los seres humanos. Internet constituye una oportunidad de difusión mundial, un mecanismo de propagación de la información y un medio de colaboración e interacción entre los individuos y sus ordenadores independientemente de su localización geográfica. Pero, ¿qué sucede en Ecuador? ¿Cómo empezó la historia de Internet en nuestro país? En nuestro país, Internet llegó en el año de 1991 y fue la compañía Equanex la que dio el primer acceso gracias a un nodo establecido por la Corporación Interinstitucional de Comunicación Electrónica Intercom. En ese entonces, gracias a Equanex, accedieron a Internet instituciones como Acción Ecológica, la Agencia Latinoamericana de Información, el Centro Andino de Acción Popular, entre otros. Para octubre de 1992, un segundo nodo fue establecido, Equanet. La masificación de Internet en Ecuador se inicia con el uso de exploradores gráficos como Netscape, Internet Explorer y Opera. El correo electrónico se empieza a usar en los años 90 y compite fuertemente con el fax. Entre la década de 1990 y 2000, Internet inicia su masificación en el Ecuador. Aparecen en mayor número los cybercafé, la mayoría de universidades cuentan con el servicio y escuelas y colegios lo incluyen paulatinamente. Se puede considerar a la década de 2000 al 2010 en la que Internet se consolida y las TICs se convierten en herramientas comunes para los negocios y el hogar. Según la última encuesta de Tecnologías de la Información y Comunicación TICS realizada por el INEC, la utilización de Internet en Ecuador se incrementó en 3.3 puntos. Pasó del 7% en 2009 al 11% en 2011, cifra que demuestra que aún estamos lejos de lograr una verdadera conectividad. Ecuador se ubicó en la posición 108 en cuanto a la capacidad de desarrollar y aprovechar las TICs, de acuerdo al Global Information Technology Report del 2010 y 2011, presentado por el Foro Económico Mundial. Las cifras, si bien comparándolas con otros países suenan desalentadoras, factores como las políticas de inclusión digital en el país podrían mejorar a largo plazo el acceso y uso de las tecnologías en Ecuador. El acceso a Internet y las TICs en general es parte de un conjunto de elementos que garantizan mejores niveles de conectividad. Sin embargo, sacar provecho al máximo de las potencialidades de las nuevas tecnologías requiere de esfuerzos que van más allá de la conectividad y el equipamiento. Requieren de una educación continua que permita hacer un uso verdaderamente útil de las tecnologías que nos rodean. Canal Tech, tecnología desde el cupo del mundo. Estamos continuando con este programa especial, el primero que estamos haciendo para hablar sobre Internet en el Ecuador. Esto es Canal Tech en vivo. Recibimos en este momento gran amigo de la casa, Cristian Espinosa, y por supuesto maestro y compañero de líderes periodísticas y de coberturas en todo sentido, enfocadas también desde la tecnología. Yo no quiero dejar pasar la oportunidad de comentarles a ustedes y de agradecer también a nuestros auspiciantes de esta noche. Está Kaspersky, que nos está apoyando desde el inicio de este proyecto. Ellos nos han hecho llegar una suscripción por un año de protección híbrida para Kaspersky 2012, que justamente lo están lanzando esta noche a las 20 horas en un hotel de aquí de la capital. Kaspersky lanza ya este producto. También el Hilton Colón nos está apoyando, pues ellos están impulsando el gran buffet de español con las muestras más representativas de España: paella, sangría, callos a la madrileña, pulpo en galleta. Es decir, ya tenemos algunos auspiciantes importantes. Esto va a ser en el Café Colón el 26 de noviembre al 6 de diciembre de 12 a 16 horas. Y para ustedes tenemos una cena para 2 personas para que puedan disfrutar de este evento que nos invita también el Hilton Colón de Quito. Otro de nuestros auspiciantes, www.terregalo.com.es, una orden por $30. Realmente ya no tienes por qué buscar más. Regala eso que haga feliz a tus seres queridos: noches de hotel, spas, yogas, pilates, cenas espectaculares, rafting, paintball.
Tú mismo escoges el precio y la persona recibe la actividad. Los puedes encontrar en Pharmacies, Medicity, Librería Española y el CCI. Creo que luego de estas breves menciones empezamos ahora sí. Cristian, pues bienvenido a este programa y por supuesto a esta tu casa. Y el tema que nos ocupa esta noche es hablar sobre Internet en el Ecuador. ¿Cómo estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué uso le estamos dando a esta herramienta? Cristian. Gracias, José. Felicitándote por el programa, por el estudio. Es decir, creo que todos quisiéramos ya tener un programa como el que estás lanzando. O sea, definitivamente cualquiera que entre acá va a ver que se va a sentir como nos gustaría todas las novedades de tecnología, con unas webcams acá de primera HD y pequeñísimas. Y en general te felicito por el ambiente y me da gusto estar aquí. Mira, yo vine en realidad armado con un poco de datos de un estudio que hizo la Universidad de Buenos Aires, donde yo doy clases de periodismo digital, y ellos hicieron un estudio el anterior año acerca de cuáles eran las conclusiones del usuario y el no usuario de Internet en el Ecuador. Para empezar, el dato de usuario y no usuario es importante, porque casi siempre los estudios que se hacen de Internet se hacen de los usuarios, pero nunca se les preguntan a los que no usan Internet por qué no usan Internet. Entonces, por ejemplo, desde ahí ya hay un tema interesante en este estudio. A pesar de que puedan tener accesibilidad, tal vez. Exacto, o gente que no tiene acceso, ¿por qué no tiene acceso? O sea, fíjate que siempre se entrevista a los que tienen, pero no a los que no tienen. Y una de las conclusiones principales de los que no tienen acceso a Internet, por las que ellos responden, no es solamente la dificultad del acceso a la tecnología, sino sobre todo el desconocimiento. Ese es un dato, por ejemplo, importante, que en el Ecuador el porcentaje de gente que no accede a Internet es porque no entiende para qué le sirve. Es decir, no le encuentran una utilidad todavía. No le encuentran utilidad, no entienden por qué deberían invertir en su cuenta de Internet, más allá de que si tienen o no tienen el acceso. Y eso no está cuantificado, es decir, no sabemos cuántas personas son. Es el problema. O tal vez es todo el resto que no tiene conectividad. Hay un gran porcentaje que no tiene conectividad, que indica que no sabe para qué le va a servir ese Internet. Y si te fijas, y si vemos también de la gente, en cambio, que sí tiene Internet, nos topamos con un problema similar, que la mayoría cantidad de gente que tiene acceso a Internet, lo que lo usa es generalmente para temas de entretenimiento, para temas de, es decir, básicamente redes sociales, como lo hemos confirmado con el número de usuarios de comunicación, Facebook, sobre todo, 3.800.000, casi 4 millones de usuarios internautas en Facebook, que es casi 9 o 10 de cada 10 que tienen Internet tienen una cuenta en Facebook prácticamente. Y en Facebook obviamente la mayor actividad es entretenimiento, lo cual te quiere decir también que la mayor cantidad que tiene acceso a Internet en el Ecuador tampoco sabe para qué mismo sacarle provecho, que no sea comunicarse y entretenerse. Es decir, en suma hablamos de un nivel de analfabetismo digital todavía muy marcado aquí en bastante alto. Yo quiero compartir, Cris, para continuar en este diálogo, cifras, y claro, que me des tus comentarios respecto de estas cifras. Más de 3 millones de ecuatorianos ya usaron Internet en el 2010, pero apenas 425.000 tuvieron acceso. En la investigación se pudo resaltar que el 80.5% de la población no es usuaria de Internet, o sea, más o menos justo la cifra que estamos hablando. Esto se debe a que en su mayoría las personas no saben cómo usar el Internet o sienten confusión frente a la tecnología. Y otro factor es el alto costo del servicio que hay en el Ecuador, pero una razón importante es que la mayoría no saben cómo usarlo o sienten confusión frente a la tecnología. Para que en todo caso yo creo que sí se han hecho esfuerzos para obtener precios más accesibles, ¿no? Creo que todavía el problema que estamos es en realidad a nivel de ancho de banda, que en eso sí no competimos ni de lejos con países como Argentina o Chile. Bueno, ya por lo menos ya ancho de banda ya no es 256 como le llamaban antes. Y hoy ya, bueno, yo me asusté en algún momento cuando presentaban las estadísticas y decían que existía todavía conectividad en Ecuador a Internet vía modem, vía cable modem, vía línea telefónica, y que era más o menos de un 6%. No sé qué es lo que puedan ver esas personas a través de esa conectividad, porque obviamente mientras mayor ancho de banda te puedes acceder a mejores servicios, Cristian. Bueno, sí, como digo, por lo menos
ya los precios son más accesibles, todavía nos falta cubrir el ancho de banda, nos falta este punto de la capacitación a todo nivel, ¿no es cierto? Es decir, profesores, padres de familia, los propios estudiantes, todavía falta ese componente que en teoría, bueno, el gobierno parece que va a impulsar, pero si en los últimos años lo que hemos visto es tratar de conectar a la gente, sí, pero todavía realmente no se tiene claro el tema de los contenidos, los objetivos, y eso me parece que es un tema pendiente que hay que trabajar muy fuerte, ¿no? De ahí está claro que, por ejemplo, según este último estudio también, estudiantes indicaron, por ejemplo, que ya Internet está en el segundo lugar de preferencia por encima de la prensa. Es decir, que si tú miras las nuevas generaciones, ellos cuando llegan a la casa no se conectan a la televisión, sí, ese puesto sigue siendo el primero, todavía, pero después de eso ya está Internet. Y en no más de 10 años, ¿desde cuándo estamos conectados? 10, 20 años máximo que Internet llegó acá al Ecuador, y todos los años que tiene los medios tradicionales, pero ya aquí en el Ecuador específicamente, según este estudio realizado a estudiantes aquí en el Ecuador de todo el país, ellos indicaron que el segundo lugar es el Internet. Y obviamente eso pasa también por qué dispositivos tenemos en nuestro hogar. Me gustaría revisar, por ahí teníamos cuáles eran los más usados, en Ecuador. Aquí tenemos la cifra de razones de uso para Internet y vemos que educación y aprendizaje es una de las primeras, obtener también información es otra importante, y comunicación en general está en tercer puesto, a pesar de que yo me animaría a decir que tal vez esa es la que está ahora mucho más fuerte, porque por allí también salió un listado de 20 sitios más visitados en Ecuador, en los cuales obviamente figura Facebook como uno de los primeros. Cristian, hablamos de 23% según las cifras oficiales en penetración de Internet, pero el uso está más o menos en el 29%, es decir, la gente que no cuenta con una conexión que la paga, pero sí accede a través de la empresa, a través del trabajo, que obviamente es válido, ¿no? Los café-net siguen siendo todavía una... Bueno, ha bajado todavía es en sectores marginales, digamos, ¿no? Donde todavía hay un acceso, pero si comparas con otros años, se ha ido empezándose a empatar, digamos, ¿no? Ha bajado mucho comparado con otros años donde realmente la mayor cantidad de gente que se conectaba al Ecuador era a través de café-net, de cibercafés, y con el tema de la migración, sobre todo, que eso fue lo que hizo en lugares como Cuenca, sobre todo, que tienen mucha conexión a través de cibercafés. De hecho, Ecuador llegó a ser, acuérdate, segundo país de nivel de penetración de cibercafés. En ningún país al que tú vayas te vas a encontrar que hay tanto cibercafé a cada esquina que tú vas, ¿no es cierto? Eso solo se ve y se vio en países como en el Ecuador, ¿no? En Nicaragua también, en Centroamérica, que es bajísima la penetración, también es tal vez la única forma de acceso de algunas personas, sigue siendo el café internet. ¿Qué es lo que pasa con las redes sociales en Ecuador, Chris? Facebook y Twitter nos tienen realmente atrapados. Y obviamente allí, pues de alguna forma estamos hablando de 3 millones, según las cifras de hoy, 881,000 personas dentro de Facebook en Ecuador. Y en Twitter, aunque no hay cifras oficiales, se habla de 105,000 cuentas, o otras que se proveen cifras de que estarían llegando a las 480,000 cuentas, pero que serían según la ubicación, según el lugar de donde se abrieron esas cuentas. Y ese fue un estudio, es 450,000 la cifra, y esta se la debemos a Alfredo Velasco, quien también es uno de los @incom, quien es uno de los estudiosos también de este ámbito. Chris, las redes sociales realmente tienen un impacto fuerte dentro del ámbito. Sí, digamos que ya hablamos tal vez en la primera parte de las distancias que creo que todavía nos debe en la conectividad. La parte rural también creo que es una parte que no comentamos, sobre todo a nivel rural el acceso es bajísimo, o sea, a veces pensamos que estamos conectados, pero es a nivel urbano que tú ves ese tipo de conectividad, pero tú vas a nivel rural, ahí todavía nos debe mucho las políticas de acceso. Pero del otro lado, en cambio, tenemos que con este acceso, que no es de más del 20%, ya los temas de redes sociales están posicionándose como agenda en los medios, y eso ya es un dato interesante. Es decir, que aunque ese 20% ya te genera un nivel de introducción en la agenda de los medios, y basta ver que todos los días vas a encontrar en medios de comunicación grandes, periódicos, prensa, radio, comentarios que salen de Twitter. Es decir, en Twitter
ocurrió tal cosa. Bueno, las amenazas de muerte ahora al presidente. Amenazas de muerte, las recibió a través lo de Twitter, que el presidente de la Asamblea amenazó también a una comunicadora a través de Twitter, amenazas de distintos sectores, hashtags que con mucho humor político que han hecho, que están capturando los errores de los políticos, de los comunicadores, de los propios periódicos también, que hay unos periódicos, los canales de radio, los canales de televisión, tuiteando como Tera Amazonas, tuiteando como Alfredo Vera, tuiteando como Carlos Vera, tuiteando, casi no creo que se salvan nadie, independientemente de la distinción política, pero es interesante ya que los medios entonces están chequeando lo que la gente está haciendo en internet. Están tratando de ir más allá de lo que una reunión de editores hacía. Yo recuerdo claramente en el diario Hoy, en el Telégrafo, en el Comercio, siempre en las mañanas era un grupo que se reunía para decidir qué era el tema de la semana, cuáles son los temas del día, y según eso hacían. Ahora en esos temas, digamos que ya entra Twitter, ya entra qué está pasando en las redes. Eso ya me parece de por sí un cambio. Hicimos un estudio con alumnos, que marquen la agenda de los medios, eso es importante. Hicimos un estudio con alumnos de la Universidad de los Hemisferios también. Las cuentas de periodistas de televisión han crecido muchísimo. Tenemos más de 300 periodistas que tienen Twitter. De esos, por lo menos un porcentaje de esos, la mitad son de televisión. Y de ese porcentaje, por lo menos 50% actualizan desde el celular. De hecho, muchos periodistas de televisión actualizan, por lo tanto, están móviles. Antes el problema del internet, de las redacciones digitales, era que pasaban aquí en un estudio. Ahora no. Los periodistas con internet móvil están actualizando información directamente desde el lugar de los hechos. De hecho, muchos periodistas ni siquiera conocen Twitter desde la computadora. Tú les dices qué es TweetDeck y no saben qué significa TweetDeck porque simplemente no conocen a Twitter desde la web. Todo es desde el teléfono. Móvil. Por lo tanto, a su vez, la gente tiene nuevas maneras de conectar con periodistas que antes no lo tenían directo, ¿no es cierto? Sin filtros. Y eso creo que me parece el mayor aspecto que está hoy teniendo positivo, podría decir yo, del acceso, es decir, la confusión de fuentes, inclusive entre usuarios y personajes. Y dentro de eso también, digamos que el problema a veces que la polarización también un poco se está viviendo en estas redes, digamos que es el lado negativo en cambio de este aspecto, pero yo siempre viendo el lado positivo, me parece que por ahí es que estamos avanzando acá en el Ecuador, ¿no? Perfecto, Cristian, esto nos da una breve panorámica. Esperábamos a la gente del Ministerio de Telecomunicaciones. Confirmaron, lamentablemente, pues no van a llegar. Ellos tenían problemas con el vuelo y la agenda, pero tengan por seguro que aquí tendremos en lo posterior al Ministro de Telecomunicaciones, porque estos son los nuevos espacios en donde pues tienen que conectarse las personalidades, ya no solo los medios tradicionales, y es importante que vayamos haciendo y generando sobre todo estas posibilidades. Muchísimas gracias, Cris. Vamos a arrancar también en la parte musical. Tenemos por allí para amenizar nuestro coterráneo y estrella del internet, Delfín Quispe, quien junto a los Chauchaquins ahora pues está presentando un nuevo tema. Y les dejamos con esto para, pues, si todavía no lo han visto, compártanlo y regresamos enseguida un breve diálogo con Adriana Albán.